enviamos desde aquí un cordial saludo a todas las personas que están siguiendo nuestra transmisión en las redes sociales. Vamos a abrir nuestra Biblia en este segundo servicio, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 15. Estamos predicando de manera expositiva esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, porque Timoteo, vaya que tiene una gran encomienda: pastorear una iglesia con muchos problemas, la iglesia de Éfeso. El alto llamado de la mujer en la iglesia. Toca hablar el día de hoy de el alto llamado de la mujer en la iglesia. Capítulo 2, primera de Timoteo, versículo 9. Asimismo, ahí hay una transición con los versículos anteriores. Pablo está tratando un tema, es grande, es importante el tema que está tratando Pablo, y ahora va a relacionarlo con otra cosa, pero que tiene que ver con la misma idea, con el mismo énfasis. Es una transición entre primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, y vean el orden. Primero los varones. Desde Génesis vemos ese patrón de orden. Primero el varón fue formado, luego la mujer fue formada. En el versículo 8, quiero pues que los varones, esa palabra griega excluye a la mujer. Los hombres oren en todo lugar. Los hombres sean los que levanten las manos santas. Somos los varones los que debemos en el culto público orar, interceder, levantando esas manos sin ira ni contienda. Esto es para el varón. Y en el versículo 9 conecta, ahí está esa conexión con el asimismo. Es una transición. Las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Iremos estudiando el versículo 11 en su momento. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Cualquiera que sea adepto, seguidor o seguidora del movimiento feminista, arrancaría estos versículos de la Biblia. Y hace una semana les expliqué el origen del movimiento feminista. Hoy quiero, para seguir avanzando, en revisar los temas que Pablo está tratando con la mujer. La mujer en el culto público de adoración, como a esta hora de la tarde estamos reunidos. Yo le quiero dar gracias a Dios por las hermosas mujeres de la Iglesia Bíblica de Cuernavaca
que basta con ver cómo llegan desde la entrada. Son mujeres alegres, piadosas, madres, abuelitas, servidoras, mujeres de casa, mujeres casadas, mujeres solas, pero eso ni te da más ni te hace menos si tú estás soltera, si estás casada, eres una jovencita. Desde nuestras preciosas niñas, como las que tuvimos en nuestra ceremonia hace rato de clausura, vinieron unos niños de la casa hogar hace ratito, y gracias a Dios por el ambiente tan hermoso que permea en una iglesia con las hermosas mujeres. Hay que entender por qué Pablo está diciendo esto, y es de suma importancia porque es sorprendente que hoy la iglesia está haciendo a un lado la enseñanza bíblica por nuevas verdades, pasajes que según están mal interpretados. Hay iglesias que se están atreviendo a dejar a un lado la enseñanza del papel que juega la mujer dentro de la iglesia. Hoy tenemos que predicar Biblia en la pureza con que fue inspirada la Biblia, en la integridad de la palabra de Dios para ser defendida contra un movimiento antibíblico que se ha infiltrado en la iglesia. El movimiento feminista, el creer que esto es machismo, el creer que también hay pastoras en una iglesia, el creer que también la mujer está empoderada. Tenemos que ir a la Biblia y que sea el Señor a través de su palabra la que nos muestre cuál es la verdadera enseñanza. Los temas a tratar por Pablo con respecto a las mujeres en la adoración son 6. Hoy voy a abordar la apariencia del capítulo 2, versículo 9, parte A. Asimismo que las mujeres, y Pablo se mete con la ropa. A los hombres, pues eso, digo, está bien, de repente nos damos nuestros gustitos, buen pantaloncito, una buena camisita. Pero los varones como que no tenemos mucho problema en el vestir, podemos venir formales a la iglesia. Al ratito me pongo un short, me puedo ir al Costco en mi short, no pasa nada, una playera a los varones. Pero la mujer. Es impresionante cómo la Biblia, cómo Dios, a través de esto, habla hasta de la ropa en una mujer. La apariencia. Primera enseñanza de 6 que vamos a descubrir en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9. La mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y modestia. Se mete el Espíritu Santo con tus trenzas, con el cabello. No, mujeres piadosas, no con peinado ostentoso. Pero además Pablo se mete con las joyas que son más propias de una mujer. Ojo, tenemos que aclarar a qué se refiere. ¿Qué será pecado traer un anillo de oro? La mayoría de ustedes que están casadas, y así espero, todavía conserven su argolla de compromiso, y es de oro, oro blanco o de plata o de oro puro. ¿Por qué Pablo hasta se mete con el oro? El Espíritu Santo, a través de la inspiración del apóstol, se mete con las perlas, se va con los vestidos. Y vaya que hay vestidos costosos. Muchas hermanas de nuestra iglesia son modistas, diseñan vestidos, y si hay algo que te contratan es un vestido espectacular para unos 15 años, para una boda, y no es malo. No es malo eso. Tampoco es malo en sí el oro. Dejemos que el Señor, a través de su palabra, en el verdadero sentir del apóstol, obtengamos, mis queridas hermanas y hermanos de la iglesia, cómo debe ser el comportamiento en la casa de Dios.
no hay que olvidar que son los consejos a un futuro pastor, a donde sabe Pablo que las falsas doctrinas, que los pésimos maestros antibíblicos ya se están infiltrando ahí. Además, les tengo que contar de la novia, mejor dicho, de la esposa del rey que gobierna aquí, en esta época. El Espíritu Santo nos lleva a un contexto histórico-cultural también, y eso es importante. Necesitamos revisar cómo era la esposa, la mujer, con la historia, y esto es asombroso, cómo la historia registra cómo eran las mujeres del gobierno en la época en que Pablo está escribiéndole esto a la preciosa iglesia de Cristo. Mucho gusto con las modas de la esposa de Nerón, a ella me voy a referir. Mucho gusto con la moda de tu amiga en la universidad. Mucho gusto con la moda que imponga tu vecina, tu amiga feminista, tus amigas que pugnan por sus derechos en las calles. Aquí hay un comportamiento. ¿Cómo me debo comportar? De acuerdo a la Biblia, en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y después me voy a ir con la actitud. Son dos enseñanzas hasta donde el tiempo me permita. La apariencia, 1 Timoteo 2:9, pero también en el mismo versículo 9 está la actitud, con pudor, con modestia. Y vamos al griego, rasquémosle, tengamos claridad en las preciosas enseñanzas que hoy vamos a aprender. Así que hoy dedicaré la apariencia y la actitud de una mujer, como las de la Iglesia Bíblica de Cuernavaca. Hermanos, Pablo había ya concluido sus 3 viajes misioneros. El apóstol salió de la cárcel. Este es un hombre que sufrió en la cárcel, y desde la cárcel tenemos la carta de Filipenses, tenemos la carta de Colosenses, tenemos la carta a Filemón, etcétera. Estuvo preso también en Roma, en una especie de confinación en una casa, y se encuentra con su hijo amado Timoteo en Éfeso. Ahí se encontró Pablo con Timoteo. Lamentablemente, Timoteo es informado por Pablo de que la iglesia de Éfeso tiene problemas. Y una iglesia que no es bíblica, una iglesia que no predique el evangelio, una iglesia que no tenga precisión en el evangelio, una iglesia que no predique y anuncie el evangelio, tiene problemas. Que tenga mala doctrina, tiene problemas. Puede haber una iglesia como la de Éfeso con un liderazgo corrompido, tiene problemas. Pablo, por lo tanto, deja a Timoteo en Éfeso, lo alienta porque sabe que pastorear es de las cosas más difíciles, sufridas que hay en este mundo. El ministerio es agridulce, hermanos. Hay cosas preciosas como las que vimos hace rato, que nos derraman lágrimas de un chiquito que no tiene papá, que no tiene mamá, y nosotros nos convertimos en su familia y les entregamos una Biblia. Derramo lágrimas cuando me entero que el hermano encargado de esa casa de oración en diciembre le pidió a Dios: Señor, este año mis niños no recibieron cajita. Este año, Señor, ¿por qué no hubo una iglesia? Se puso a orar. El hermano encargado del ministerio de las cajitas, el hermano Paco, me avisa: sobraron cajitas después del evento de las canchas. Oremos, pongámonos también a orar. ¿Y qué creen que hizo Dios? Pues le llevó sus cajitas a esos niños del orfanato. Oración contestada. Esas cosas derraman lágrimas de gozo por pertenecer a una iglesia a donde ustedes formaron un equipo
entregaron el sándwich, el agua, su tiempo, su esfuerzo, fuimos, compartimos y eso es gozo. Pero también en el ministerio se sufre traición, por ejemplo, desilusión, abandono, duele. Pablo le tiene que encargar a su hijo y lo alienta. Por eso le escribió en el capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y mira cómo lo alienta. Si llego a tardar, Timoteo, quiero que sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios. Y este versículo a mí me impacta, hermanos, porque estás sentado, estás rodeado de los creyentes, de los redimidos, de la iglesia del Dios viviente. No hay un organismo, no hay una institución, no hay una asociación, no hay una sociedad de la que se diga que es del Dios viviente, columna y baluarte, ni más ni menos que de la verdad. Es un honor, es un privilegio estar en el día del Señor en la casa del Dios viviente y pertenecer a esa casa que está viva. La iglesia es un organismo vivo que es del Dios viviente, columna. Él sostiene, es la iglesia la que sostiene con sus pilares la doctrina de la fe, pero la defiende también. Por eso es un baluarte. Y la defiende contra el feminismo, por ejemplo. Y la tenemos que defender. Pablo, por lo tanto, le dice a su hijo, tienes que saber cómo es el comportamiento en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Te escribo para que sepas cómo funciona la iglesia. Y lo dejó en Éfeso. Y había un problema en el área de las mujeres. Había problema de pecado. Había problemas de impureza, indecoro. Hermanos en Cristo, varones y mujeres, en la iglesia la adoración es primordial. Llama a la iglesia a orar por todos para salvación. Esos son los versículos previos. Porque la adoración estaba siendo menospreciada. Estos son los versículos previos al pasaje que vamos a estudiar. Por lo tanto, dado que la adoración en el culto público es algo sagrado, era menospreciado por el típico papel de una mujer que piensan que venir a la iglesia es ir a los toros, o que piensan que venir a un circo, o que piensas que tú puedes venir vestida como se te pegue la regalada gana y que ningún hombre te tiene que decir cómo vestir. No, mis hermanas, a la iglesia se viene con una vestimenta adecuada, propia de una mujer piadosa, porque a la iglesia se viene como todo un pueblo a adorar al Señor. La apariencia, mis hermanas en Cristo, la apariencia, claro que es importante y lo vamos a descubrir. La apariencia. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, versículo 8, porque hay que tomar el 8. Quiero. Y ya desde ahí podemos meternos en problemas con el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque este hombre es un varón, se llama Pablo y tiene una autoridad divina. Quiero, ¿ya lo vieron en el versículo 8? Quiero. Eso es una orden divina. Esa es una orden. Quiero, de autoridad divina. Cuando Pablo dice quiero, es porque Cristo también quiere. Este es un delegado apostólico. No se puso de apóstol por sus pistolas. No se nombró, no se autonombró. No, Cristo lo llama al ministerio.
Él sabe que como hombre llamado al ministerio tiene una autoridad divina. Y dice, quiero que los varones, primero se va con los varones en una actitud de que nosotros varones tengamos también un comportamiento dentro del culto de la adoración, y ahora con esa misma orden apostólica divina se va con las mujeres. Vestimenta de adorno para las mujeres. Y Pablo usa una palabra en el versículo 9, atavíen. ¿Sabes de dónde viene la palabra griega atavíen? Cosmeo, cosméticos. Cuando dice en el versículo 9 que las mujeres se atavíen, viene del griego cosmeo, cosméticos, arreglar, prepararse. Cuando una mujer viene a adorar al Señor, debe prepararse para la adoración. Se prepara con ropa decorosa. Sabes también que la palabra cosmeo viene de cosmos. ¿Y sabes qué significa en griego la palabra cosmos, que también se traduce mundo? Orden. Orden. Entonces, en tu pudor, en tu decoro, en tu arreglarte, en tu prepararte, hazlo con orden. Lo contrario a cosmos es caos. Lo contrario a la palabra cosmos, de donde viene cosmeo, de donde viene cosmético, de donde viene ataviarse, lo contrario es el caos. Y el cosmos no es un caos, el cosmos es un orden. El sol, los planetas, las estrellas, hay un orden. De la misma manera, Dios no quiere que vengamos de manera caótica a su culto de adoración, en desorden. Hay que adornarse apropiadamente, de manera bien arreglada. Hay una cierta preparación para la adoración y debes de estar adornada por dentro y adornada por fuera. De adornada de adentro y adornada de fuera. No vengamos de manera caótica, sin preparación. ¿Cuál es la idea que tiene el apóstol en mente? Una actitud de temor piadoso. Yo no voy de manera desarreglada, voy vestida apropiadamente. Hermanas en Cristo, escúchenme. Y esto no es tanto para el varón, te repito, porque los varones pues nos ponemos pantalones y nos ponemos una camisa y nos tapa. Pero la mujer, hermanas en Cristo, escúchame, la ropa refleja un corazón que adora a Dios. Tu ropa, mujer, está enfocada en Dios y para la gloria de Dios. El apóstol está confrontando, escúchame, la extravagancia. El apóstol confronta los estilos de extravagancia que corrompen la adoración en el culto público. Y ahora sí, vamos a la historia. ¿Sabían ustedes que en esta época hubo un poeta llamado Junio Juvenal? Junio Juvenal. Entre el año 60 y el año 140 después de Cristo, ¿qué es el contexto de esta carta? Juvenal, un poeta de la historia, escribió 16 sátiras. Y en este contexto histórico-cultural, escucha lo que este poeta nos dice. Escuchen. No hay nada que una mujer no se permita hacer, nada que ella considere vergonzoso. Y cuando ella, hablando de la mujer en esta época, años 60, años 140 después de Cristo, poeta
décimo junio juvenal, dice, cuando la mujer encierra su cuello con esmeraldas verdes, amarra su cuello con perlas enormes a sus oídos. Es tan importante la belleza que ella ni siquiera le pone atención a su marido. Conste que esto lo escribió un poeta de la época de Pablo cuando escribe a Timoteo en la región de Éfeso. La belleza, la extravagancia, se ponen esmeraldas verdes, amarran con perlas enormes sus oídos, no le ponen atención a sus propios maridos. Poeta juvenal, décimo junio juvenal, año 60, año 140 después de Cristo, escribió 16 sátiras y él descubre cómo era el papel de una mujer en este tiempo. Hermanas en Cristo, el problema está centrarse en esa apariencia, mostrar el peinado, porque en esta cultura desfilaba la belleza. Se arreglaban de manera excesiva. Y te vas a sorprender. ¿Cuánto cuesta arreglarse en la época de la carta de Pablo a Timoteo? Están las mujeres de ese tiempo, y no dudo que allá afuera permea ese mismo espíritu. Mostrar el peinado, la apariencia, desfilar la belleza, se arreglaban de manera excesiva, ostentosa. Sí, pero en la iglesia no. En el mundo, déjalo que eso sea común. Pero tú sabes cómo comportarte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Voy a otro dato histórico impresionante. Hay un historiador, Plinio el Viejo. No sé cuántos de ustedes sepan de este importantísimo historiador, Plinio el Viejo. Tiene una obra que se llama Naturalis, así, Naturalis, Historia. El autor es Plinio. Y quiero contarles de una mujer llamada Lolia Paulina. Lolia, no Lola, Lolia Paulina, año 38 después de Cristo. ¿Quién es esta mujer? La esposa de varias que tuvo Calígula. Calígula. Lolia Paulina, año 38 después de Cristo. La historia, gracias a Plinio el Viejo, en su obra Naturalis Historia, nos dice que Lolia en eventos especiales se adornaba en perlas, esmeralda y oro. En cada cena, esta mujer llevaba joyas con un valor, y es increíble que tenemos el costo histórico: 40 millones de sestercios. 40 millones de sestercios. Ahora, si esto lo trasladamos a nuestro sistema numérico, nuestro sistema monetario, ¿sabes a cuánto hoy equivale lo que esta mujer, la novia o en su momento esposa del emperador Calígula, ella en las cenas, en los banquetes, adornada con unas perlas, esmeraldas, oro, y en cada cena llevaba joyas con un valor de 40 millones de sestercios? 66.7 millones de dólares. Yo también, como ustedes, dije, ¿qué? Son esmeraldas, son perlas de la época romana. 66.7 millones de dólares tenía la chulis colgando en el cuello.
Qué bueno que no vivió en México, ¿verdad? Porque en ciertas sectas de aquella época, las sectas prohibían tanto adorno en las mujeres. Las mismas sectas. Y asómbrense, ¿qué les parece si hoy visitamos una mezquita musulmana? El día de hoy, en una mezquita, los musulmanes recogen, sin tener la Biblia, estos principios de que una mujer no se adorna tanto para ir a una mezquita. Se deben de vestir, y ya me imagino que tú has visto cómo viste una musulmana. Bueno, hasta en la religión perversa del musulmán, de los islámicos, en una mezquita, hasta se recogen estas enseñanzas donde se deben de vestir de manera apropiada. Sí, mis hermanas, reconozcamos algo. Este mundo tiene una fascinación por el adorno en las mujeres, pero una mujer piadosa, una mujer cristiana, sabe cómo debe vestirse apropiadamente, no con sensualidad, no atrayendo tus miradas o las miradas de otros, por favor, no llamando la atención. Eso es lo hermoso de las mujeres cristianas de una iglesia, que saben cómo vestirse apropiadamente, no con sensualidad, no con atrayendo esas miradas, porque los varones somos muy mirones, no llamando la atención. Cuando Pablo, también en el versículo 9, nos dice, no con peinado ostentoso, entretejer el cabello y excederse, entretejer el cabello y excederse, desarrollar un peinado que llame la atención, con costosos adornos, con oro, con perlas. Dice Pablo, no, vístete no para seducir, no para seducir, como en aquel entonces se estaban metiendo así las mujeres a la iglesia, y eso sigue habiendo hoy en nuestra iglesia también. Y eso provoca mucha inmoralidad en una iglesia. Inmoralidad. Otra porción de la historia, voy a citar a Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, escribió acerca del arreglo modesto de una mujer. Y escucha lo que Juan Crisóstomo decía: es aquello que las cubra de manera completa, de manera decente, no con adornos superfluos. Acércate a orar, no con peinado ostentoso, no con adornos. No es un banquete de bodas la iglesia, no es un carnaval la iglesia, pero aquí en la iglesia, oh amadas mujeres, vengan a orar, vengan a rogar que Dios sea propicio para ti. Eso decía este prominente padre de la historia de la iglesia cristiana, Juan Crisóstomo. Hermanas, esto que estoy leyendo de estos historiadores y todo esto en el contexto de la carta tiene que ver también con Primera de Pedro. Vamos ahora rápido a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Lo mismo que Pablo en su momento le escribe a través de Timoteo, ahora lo hace a través de la pluma del apóstol Pedro. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, escuchen: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vean nomás vean la belleza. Vean la belleza, hermanas, porque ¿saben una cosa, mis hermanas en Cristo de aquí de la iglesia bíblica, Cuernavaca? Todas son hermosas, yo no sé para qué te maquillas. No, lo digo con respeto. No es malo,
Tampoco que vayas y compres el oro. No, no, no. Un buen vestidito. Siempre vienen muy elegantes a la iglesia, muy lindas. Pero ve el consejo que el Señor nos da. El interno. Si hay algo que es maravilloso de todas ustedes, es lo interno, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Vean cómo el apóstol Pedro dice, desde el versículo 1 podemos ir recapitulando, capítulo 3, vosotras mujeres sujetas a sus maridos. Y aquí le da una clave tremenda de cómo ganar. Sabemos cómo ganar a un marido incrédulo: por tu conducta. Versículo 2, que tu conducta sea casta, sea respetuosa. Y es entonces que también, al igual que Timoteo, con Pablo, Timoteo se mete con el vestido, se mete con la apariencia externa. Vuestro atavío, mujeres, no sea el externo, peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos. Claro, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo vivieron bajo Calígula, vivieron bajo Nerón, vivieron bajo la pompa, el dinero, el poder, como ahorita lo voy a ver. Cuídate de eso. Mujeres emprendedoras, empresarias, que te va bien, gloria a Dios por ello. Y qué orgullo, qué tinte de orgullo que sacas adelante tu familia sin el marido. Has sacado adelante a tus hijos sin el esposo porque te abandonó. Hay muchas aquí en la iglesia que me pongo de pie porque han sacado adelante su hogar. Pero cuídate de que el dinero, la arrogancia, ese orgullo que tenemos de yo salí sola, sin el marido, sin el hombre, yo no necesito al hombre en mi vida. Hijos, yo les he enseñado que no necesitan hombres. Hermanas, tengamos cuidado con ese orgullo, con esa arrogancia. Qué bueno que te está yendo bien en el dinero, en los negocios. Cuida tu corazón, dice Pedro, que tu verdadero adorno sea el interno, el de un corazón incorruptible, ornato. Y qué palabras tan hermosas: en un espíritu afable y apacible. Eso debe de ser una mujer cristiana. Piensa en tu corazón, no pienses en lo externo. Dios te hizo hermosa de por sí en lo externo. Está bien que le pongas un añadidito, un colguije, pero no exageres. ¿Qué importa más delante de Dios? Tu corazón, tu actitud de madre, que vaya que la tienes, tu actitud de esposa, tu actitud de esa mujer preciosa de Proverbios 31, mujer virtuosa. Esa es la mujer que es digna de ser alabada. Ahora, después de que rápidamente les dije por qué Pablo tiene que meterse con los peinados, con el oro, con las perlas, pues sí, démosle gracias pues a Lolia Paulina. Era exagerado. Y eso se permeó en la iglesia. Tendemos a ver a las artistas, es que yo me quiero vestir como ella, quiero ser como esa mujer emprendedora, quiero seguir a esas mujeres, y cada uno tenemos nuestros idolitos por ahí escondidos. Uy, es que yo quiero llegar a la cima como ese, como ella. No, 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 no. En la vida cristiana nada de eso. Mi paradigma, mi modelo, mi líder, mi Señor es Cristo, y a Él me tengo que parecer, punto. Punto. Pero ahora vamos a la actitud. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9. Ya vieron que ahora la actitud. ¿Y qué le dice Pablo a las mujeres? En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Con pudor y modestia. Esa es la actitud de una mujer cristiana en la iglesia. ¿Y qué significa la palabra pudor y modestia? Temor piadoso, dominio propio. Temor piadoso, dominio propio.
Es el arreglo que comienza con el corazón. La palabra modestia tiene que ver con humildad. ¿Sabes por qué? Porque la modestia tiene un cierto sentido de vergüenza en el rostro. Mira lo que el Señor te está pidiendo, mujer. Mira lo que el Señor te está diciendo. Venir a la iglesia es que te provoque vergüenza el que se distraigan mis hermanos de la adoración al Señor por mi culpa. Una mujer cristiana cuida que al venir al culto de adoración le dará vergüenza si ella provoca con su vestimenta provocativa que se distraiga en la iglesia la verdadera adoración a Dios por andarte mirando los hombres o hasta las mismas mujeres en tu ropa, tu apariencia, tu escote, minifalda, tus peinados, tus joyas, tus oros, etcétera. Qué interesante que esta palabra implica un sentido de vergüenza en el rostro. Me avergüenza, Señor, si yo provoco, si yo distraigo, que la verdadera adoración sea para ti. Pero también habla de dominio propio, controlar los deseos, reinar sobre tu pasión, que Cristo reine sobre tus pasiones. Que sea el Señor el que te dé ese control de los deseos y que sea el Señor el que reine en las pasiones. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, ya nos tocará llegar ahí. Y ahí sí, varones, porque este capítulo 3 es para los varones. Y yo quiero llevarlos a 1 de Timoteo 3:2. Está hablando de que si alguien anhela ser pastor, qué bueno que lo anheles. Dios, así comienza, siembra en ti, quiero ser pastor. Después eso lo tiene que confirmar tu pastor o tus pastores a los que tú le rindes cuentas. Y después la iglesia local a la que perteneces, a donde se les da a conocer que hay un hermano que ha decidido, porque ha sentido el llamado de Dios, lo cual confirma el cuerpo de liderazgo y la iglesia. Ustedes tienen también que dar el aval, la aprobación de alguna manera ante el llamado de un hermano en la iglesia. Ese es en términos generales lo que vamos a estudiar en 1 de Timoteo 3, cuando Pablo le dice: mira, Timoteo, si alguno anhela el obispado, es decir, el pastorado, buena obra desea, pero es necesario, aquí no hay vuelta de hoja. Así como Cristo le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Es la misma palabra, es necesario que el pastor sea irreprensible. Marido, y ahí está, marido de una sola mujer. El hombre que anhela ser pastor está entregado a una sola mujer. Y en Éfeso había hombres con una vida de impureza, varones con vidas impías, hombres que decían ser pastores que no fueron fieles a sus propias esposas. Hermanos, el hombre de una mujer, el varón de una mujer, y las mujeres pueden seducir al mismo liderazgo. Una mujer es capaz de seducir al liderazgo en una iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 12. También con los diáconos. Al que anhela ser diácono en una iglesia, también se le pide que sea marido de una sola mujer. Los diáconos lo mismo, mis queridos hermanos. ¿Esto qué significa? Que el anhelo de la iglesia es que el pastor esté entregado a una y el diácono a una sola mujer.
Y el problema que detectamos en este tipo de iglesias como Éfeso, el desorden. Mujeres y hombres seducidos en vidas de impureza sexual. En el capítulo 5 de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos del 14 al 15, ya llegaremos ahí, pero ahora vamos entendiendo por qué Pablo se mete tanto con la mujer. Porque miren lo que le dice más adelante cuando lleguemos al capítulo 5, verso 14. Quiero, otra vez, orden divina. Quiero. Esto viene del Señor. ¿Qué le dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Este es un llamado al matrimonio, hermanas. Bueno, claro, las que si aspiran a contraer matrimonio, cásense, cásense. Esto es lo correcto, esto es lo bíblico, esto es el diseño de Dios. En la iglesia, si tú eres viuda joven o eres una señorita, amén, cásense, críen a sus hijos, gobiernen su casa, no le den al adversario. ¿Por qué dijo eso? Porque sabe perfectamente lo que puede implicar en una iglesia mujeres que no guarden el comportamiento, la compostura desde la vestimenta y todo lo que estamos aprendiendo. A Tito, vean Tito capítulo 2. En Tito capítulo 2, versículo 4, ya llegaremos ahí porque seguramente después de terminar con las dos cartas de Timoteo me voy a seguir con Tito. Y ya que lleguemos a Tito capítulo 2, pero vamos a adelantarnos al versículo 4. Las mujeres que enseñen, las ancianas, reverentes, versículo 3. Fíjense otra vez, mujeres, ya de edad, ancianas, reverentes en su porte. Qué interesante, cómo es el énfasis que Dios le da a la mujer en su vestimenta, en su apariencia, en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora fíjense qué hermoso, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus propios hijos. Versículo 4, versículo 5, que sean prudentes. Vea todo lo que enseña una mujer madura a una mujer jovencita, que sea prudente, que sea casta, cuidadosa de su casa, que sean buenas mujeres, que se sujeten a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Blasfemada. Pareciera que en la iglesia había cierta problemita con esas mujeres. No se casaban, vestidas provocativamente, y Pablo tiene que poner orden de cómo debe de ser el comportamiento en una iglesia. ¿Por qué es importante corregir esto? ¿Por qué es importante que Pablo le tenga que decir a Timoteo, Timoteo, que las mujeres se vistan así y así y así, que el peinado sea así, 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 que cuidado con esto, dile a las viudas, dile a las jóvenes, dile esto? ¿Saben por qué? Porque Pablo lo que quiere evitar es lo que sí pasó en la iglesia de Corinto. ¿Y qué pasó en la iglesia de Corinto? Acompáñenme a 1 de Corintios capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Qué vergüenza, qué tremendo. Yo le pido al Señor, nunca permitas que en nuestra iglesia tengamos que ventilarle esto a la membresía de la iglesia. ¿Y qué es lo que hay que ventilar? Ojo, no para chismear, no para señalar, para restaurar. Siempre que se tenga que convocar a la membresía eclesiástica en una iglesia, es para estos temas. Por ejemplo, fíjate lo que Pablo le reportan de la familia de Cloé, porque Pablo no está en Corinto, y le dicen, Pablo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de la iglesia? Sí, hombre, tú la fundaste, todo iba muy bien,
pero ¿qué crees, Pablo? Ya nos metieron gol. Hay un bueno, yo lo estoy parafraseando muy mexicano. Hay un chamaco en la iglesia, se está acostando con su madrastra, man. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Que la iglesia lo tolera. Alcahuetes. Primera de Corintios 5 del 1 al 2, de cierto se oye. Y entonces Pablo se molesta seguramente y escribe, de cierto, ya me dijeron los de la familia de Chloe, que entre ustedes hay fornicación. Le dice a la iglesia, no solo le dice al chamaco que se acostó con una madrastra, con su madrastra, en ustedes, en la iglesia, hay fornicación. Y tal fornicación no debe de nombrarse ni siquiera en los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, vean nada más la vergüenza, Dios nos libre, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado? Quítenlo de en medio, quítenlo, sáquenlo el que cometió tal acción. Ustedes estáis envanecidos. No se debieron haber lamentado y no lo hicieron. Hermanos, cuando estudiamos la carta a los Corintios les expliqué cómo se ejerce la disciplina en una iglesia. Por eso Pablo hace énfasis ahora, no, Timoteo, ten cuidado. La mujer esto, los jóvenes, las viudas, las jovencitas, cuidado con la inmoralidad, cuidado con el pecado, porque en la iglesia de Corinto, la iglesia toleró la inmoralidad, incesto. Todos lo sabían. Algo similar estaba permeando en la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que Pablo con tanto énfasis detecta en estas cartas. Quiero terminar con un pasaje que a mí me impactó. Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3. Y antes de que llegues, sorpresa, son de esos pasajes que a mí me habló el Señor. Y ¿cómo cerramos este mensaje? No hay una mejor manera de cerrar esta predicación con Isaías capítulo 3. Y yo le pido a Dios, hermosas mujeres, que cuando leas estos versículos tu vida sea transformada. Y a los varones también el Señor nos hable. Porque en el sentido estricto de este versículo, por ahí también podemos caer nosotros. Escucha lo que el Señor le dijo a su pueblo. En Isaías capítulo 3, versículo 16. Hasta me dan ganas que ustedes lo lean en silencio. Léanlo. Del 16 al 26. Isaías 3, del 16 al 26. Léanlo ustedes, hermanas, hermanos, jóvenes, jovencitas. Escucha lo que Dios habla. Hasta el 26. Del 16 al 26. ¡Guau! Ay, mis hermanos hermosos de Cuernavaca son bien estudiosos.
¿Te habló el Señor algo ahí? Mucho, ¿verdad? Época del rey Usías. Estamos leyendo un pasaje de la época de uno de los reyes que logró, un rey de Judá, llamado Usías, que por más de 50 años gobernó la tierra de Judá. ¿Y sabes qué logró el rey Usías? Prosperidad. En todos los sentidos, prosperidad económica. Llegó la paz por fin, crecimiento económico. Y entonces las mujeres entraron en un materialismo desenfrenado. Dios pronuncia juicio contra la mujer soberbia, lujuriosa, que colocan esos anillos, esos peinados, que no es malo, pero excederse, desfilando en esa riqueza orgullosa y prepotente. A eso no se viene a la iglesia. A la iglesia no se viene con prepotencia, con arrogancia, tengas o no tengas dinero, porque en la época de Usías, 50 años logró este rey la prosperidad de la tierra de Judá. Que Dios me libre a mí como varón, cuando leo en su palabra que precisamente por cuanto esas hijas se ensoberbecieron y andan con cuellos erguidos, ojos desvergonzados, van danzando, bailando con sus pies, gracias, de alguna manera en ese ritmo sensual de alegría. Yo soy aquella, yo soy esto, yo soy una empoderada mujer que he logrado todo. Y vea lo que el Señor me dice: raeré la cabeza de las hijas de Sión. Tanto te cubres con peinado, tanto cuidas tu cabellera, yo raeré tu cabeza y descubriré tu vergüenza. Aquel día el Señor quitará el atavío de tu calzado, las redecillas. Y ahí me llamó mucho la atención. La verdad es que yo dije, ¿qué es eso? Los hombres no usamos eso. Redecillas, lunetas, collares, pendientes, brazaletes, cofias, piernas, hasta atavíos en las piernas, partidores del pelo, pomitos de olor. Parece que estoy en un salón de belleza. Oiga, véndame unos pomitos de olor, zarcillos, anillos, joyel. Vean cómo Dios habla, claro, contundente y a tu corazón. ¿Es lo que más gastas? ¿En eso está tu corazón, en la apariencia externa? ¿Quieres quedar bien con el novio vistiéndote así? No, hermosa, linda que me escuchas. Dios ve un hombre. Te voy a decir que vemos los hombres. Queremos ver una mujer piadosa, no una mujer extravagante. Que este pasaje de Isaías hable a tu vida, pero también a ti, varón. Ya nos tocará a los varones en la primera carta a Timoteo, pero también cuídate tú, porque a lo mejor yo no me he visto mis piernas, brazaletes, pelo, pomitos, zarcillos. No, a lo mejor yo no, pero sí tengo otras cosas en mi corazón, como hombre, por la soberbia, por el orgullo. Y eso no es con un hijo de Dios. A ese tipo de gente Dios las aplasta. Hermanos, este es el mensaje que tengo para ustedes, hablando de la apariencia. Y ahora ya sabes cuál es la actitud también de una mujer piadosa en la iglesia, basado en 1 Timoteo capítulo 2 verso 9. El próximo domingo, si Dios permite, el testimonio, capítulo 2 verso 10. La función, capítulo 2 del 11 al 12. Y a ver si me da tiempo de el propósito, capítulo 2 del 13 al 14. ¿Y cuál es la contribución en el capítulo 2 verso 15? Todavía hay material que seguir estudiando a las mujeres. Así que
Aguántenme tantito unos domingos más, hermosas mujeres. Cuando le toque al marido, entonces sí dale un codazo. Ahora sí te toca a ti. Muy bien, pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Ah, qué hermosa es la palabra de Dios. Y yo me pongo a pensar después de estos versículos y todo esto, ¿con qué cara, Señor, el día que esté contigo? ¿Cómo que no lo sabía? ¿Cómo que no predicamos de esto? ¿Ven la importancia de predicar expositivamente las escrituras? Verso a verso, verso a verso.